Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo de parte de su amigo, el hermano Franklin, y deseando que donde quiera que usted esté se encuentre bien, así mismo como su familia, anhelando lo mejor. Y si alguna cosa tenéis necesidad o padecéis, siempre es bueno llevar nuestra causa al Señor, aquel que está al tanto de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Él está presto para ayudarnos a cada uno de nosotros. También ofrecerles unas sinceras disculpas a aquellos que antes se enlazaron y no pudieron ver el video en vivo así porque había muchas interferencias. Tuve que borrar el video porque en lo personal no me agradó mucho por las diferentes fallas técnicas que hubo. Entonces decidí borrarlo y grabar un video donde realmente pueda estar bien hechecita las cosas y explicar bien claramente las escrituras sin interrupciones, y de esa manera puede ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a compartir un pasaje de la Biblia, el cual ha sido de gran bendición para mi vida y seguramente lo será para la suya. ¿Le parece? ¿Qué tal si pedimos la dirección a nuestro Dios para que pueda abrir nuestros ojos y así podamos mirar las maravillas de su ley? Inclinemos nuestros rostros si ustedes lo desean. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias Señor por este tiempo en el cual vamos a poder compartir las escrituras. Vamos a sentarnos alrededor de ti, rogando que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón, y así cada uno de nosotros podamos ser edificados por tu santa y preciosa palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos agradecidos, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, el pasaje que vamos a estar compartiendo hoy se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo número 8, el verso del 1 al 4. Leo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un gran pasaje que en lo personal a mí me agrada y me edifica mucho. Tantas cosas maravillosas que vamos a ver aquí. El Señor Jesucristo estaba en apogeo de su ministerio terrenal. Él acostumbraba a moverse de un lugar a otro. Iba con sus discípulos y tras él venía también una gran multitud. Siempre, por lo general, estaba rodeado de una gran multitud del Señor Jesucristo. Entonces, en ese va y viene, Dios, en ese entonces, en el pasaje que estamos compartiendo, acababa de predicar el gran y conocido y famoso Sermón del Monte, uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. Terminó de predicar y la Biblia dice que hizo luego. Cuando descendió Jesús del monte, había subido a una parte alta para que de ahí utilizarlo como púlpito para predicar a las personas que estaban alrededor de él, en las partes de abajo, en los valles. Y él, terminada la predicación, desciende del monte y la Biblia dice, le seguía mucha gente, ¿sí? Gente que no todos buscaban realmente querer hacer la voluntad del Señor. Muchos buscaban por el bienestar personal, por las sanidades, etcétera, etcétera, los bienes que hacía el Señor, otros por simple curiosidad, y unos pocos que buscaban siempre atraparle al Señor Jesucristo con alguna palabra para poder así acusar y deshacerse de él. Cuando el Señor Jesucristo descendió del monte, le seguía una gran multitud y se dirigía a algún lado. No nos dice a dónde, pero seguramente se dirigía. El verso 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo. Y he aquí vino un leproso.
Los leprosos por lo general vivían en lugares apartados, desiertos, por lo general también en lo que es los cementerios, debido a que su enfermedad era sumamente grave, no tenía remedio y aparte era contagiosa. ¿Ya? Ellos eran excluidos de sus familias debido al contagio. Ellos eran excluidos de sus pueblos y ciudades, no podían hacer ninguna cosa por miedo al contagio. Eran excluidos también si es que era adorador del templo, porque no podía entrar ninguna cosa inmunda al lugar santo. No solamente padecía esto, en su cuerpo, esa enfermedad, la lepra, le iba degenerando poco a poco su salud. Y la imagen que fue creada según la semejanza del Señor, esa enfermedad lo iba deteriorando. Lo que hacía esa lepra era atacar el sistema nervioso de manera que perdieran la sensibilidad. También atacaba lo que es los músculos, atacaba también los tendones de la mano y de los pies, de manera que los pies, los dedos de los pies, los dedos de la mano se encogían, a veces se les mutilaba. Y también esa lepra, esa enfermedad mortal, incurable, contagiosa, atacaba la parte externa del cuerpo, creando úlceras que escuraban realmente unos líquidos nauseabundos. No solamente ellos se podían resistir a sí mismos, sino que también las personas que pasaban cerca de ellos, a ellos también les producía repugnancia y pasaban de lejitos para no contaminarse. Tanto era el grado de sufrimiento de ellos, no solamente físico, sino psicológico. Y como estas enfermedades iban de parte en parte y tardaban en desarrollarse, en manifestarse los síntomas, yo creo que el sufrimiento de este hombre, de este leproso, no fue de días ni de semanas. Yo creo que fue más de meses y más de años. Años en el cual ha sufrido abundantemente. Lejos de su familia, lejos de su ciudad, lejos de vivir una vida normal como los demás. Cuánta envidia sin duda alguna haber sentido por las personas que pasaban caminando cerca de él y ver que él no podía hacer eso. Probablemente eso le dolía el corazón, aparte de las heridas físicas que le producía aquella lepra. Pasados seguramente muchos años, sin duda sin esperanza, solamente esperando probablemente la muerte, porque era una enfermedad curable, raros eran los que se sanaban. No es como ahora que ya hay cura para lo que es la lepra, pero en ese entonces no había tanta ciencia, tanta tecnología, tantos médicos perfeccionados en esa área. Entonces así eran los días de este leproso. Por lo general la mayoría de los días, así sea soleado, eran grises para ellos, eran tristes, eran dolorosos. Y no cabe duda de que la mayoría de los días salían lágrimas por sus ojitos llorando de tristeza y de dolor al ver su desdicha, su quebrantamiento. Listo. Llegó a los oídos de él la noticia de que había un gran y buen hombre que estaba haciendo grandes cosas en aquellos lugares. Un hombre que estaba predicando el evangelio del reino, que estaba sanando las dolencias de todos los enfermos. No había enfermedad que él no podía cuidar. Llegó a los oídos de él que probablemente estaba por esos sectores. Y él, no dice las escrituras, pero creo que él al escuchar todo aquello, él se movió para ir al encuentro de esa única oportunidad en su vida. Quiera Dios que se le pueda ver y se pueda apiadar de él. La Biblia dice: y aquí vino un leproso delante del Señor y se postró ante él. ¡Qué hermosa actitud! Quizás lo que ninguno de nosotros hacemos, postrarnos ante el Señor cuando oramos. ¡Cuánta humildad demuestra este leproso! Sabía lo que era polvo, como dicen las escrituras. Así somos nosotros. Y sabía quién era el que estaba delante de él. Por eso él se postra ante él diciendo:
Señor, Hijo del Dios Altísimo, podemos parafrasear esto. El enviado del Señor. Señor, si quieres, parafraseemos también esa frase. Si quieres, si anhelas, si a ti te place, si he hallado gracia ante tus ojos, o si es tu voluntad, si es tu deseo, si quieres, puedes sanarme. Sé que puedes hacerlo. Sé que tienes el poder. He escuchado mucho de ti, de personas que su testimonio ha sido fidedigno. Sé que puedes hacerlo, pero solamente depende de ti. Si quieres, no tengo nada para darte, no tengo nada para ofrecerte, pero si tú quieres, puedes sanarme. Qué espectáculo, qué cuadro. El Señor viéndolo, contemplándolo, los demás, la multitud que le seguía al Señor Jesucristo alrededor, asombrado de ver semejante espectáculo, pero a la vez también alejados de ese par del Señor Jesucristo y del leproso, con miedo a contaminarse y probablemente con sus prejuicios de no contaminarse. Ciertamente se iban a contaminar. Y asombrados de la respuesta que le iba a dar el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la respuesta que le iba a dar al leproso? La Biblia dice en el verso número 3 de Mateo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo. Jesús extendió la mano. Si nosotros extendemos la mano hacia el leproso, nos contaminamos. Si nosotros tocamos algo que está contaminado con el coronavirus, nos contaminamos, sí o no. Pero si el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, toca algo que está contaminado, en lugar de Él contaminarse, Él santifica, Él purifica a aquella cosa que Él toca. El Señor no sintió repugnancia al ver a ese pobre hombre sufriente ahí, moribundo, sino que Él tuvo misericordia, extendió la mano ante el asombro de la multitud que le veía y le tocó. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánto amor por aquellos pobres en espíritu! Y le tocó diciendo, quiero. Así dice la Biblia, quiero. Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Por supuesto, a ello vine. A libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a aquellos que estaban esclavizados por Satanás. Por supuesto que anhelo. Me interesa tu sufrimiento, no soy indiferente, entiendo todo lo que has pasado. Quiero, es mi anhelo, es el deseo de mi corazón. Sé limpio. Quiero, sé limpio. A lo que el Señor Jesucristo dijo, quiero, sé limpio, solamente con la palabra de su poder. La Biblia dice al siguiente, en el versículo 3 mismo, y al instante su lepra desapareció. Y al instante su lepra desapareció. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro se obró a los ojos de toda esa multitud! Y qué milagro, qué gracia experimentó aquel leproso. Probablemente estaba dudativo de que si el Señor le iba o no le iba a conceder ese favor. Pero ahora experimenta la gracia y el favor inmerecido del Señor. Sin duda alguna sintió que su cuerpo quedó sano. Probablemente miraron sus manos, tocó su rostro que ya no estaba supurando esas llagas. Y probablemente vio sus manos, su piel, no sé, y vio que su piel era como la de un niño. Probablemente tartamudeaba sin saber qué decir, cómo agradecerle al Señor. Su corazón palpitaba rápidamente por gratitud al Señor. Sus ojos seguramente se llenaron de lágrimas de tanta gratitud. Había sido quitado su azote.
Ahora sí estaba sano, ya no sentía ningún malestar, ningún dolor, ninguna aflicción en su cuerpo. Oh, gloria a Dios en las alturas. Solo Dios puede hacer y obrar esas clases de milagros. Y más aún por aquellos que le buscan, por aquellos que se humillan como aquel leproso. Ese mismo Jesús que hizo ese favor grande a ese leproso sin cobrarle nada. Ese mismo Jesús es el que hoy está obrando en este mundo, en cada una de nuestras vidas. Y lo hará siempre y cuando nosotros le permitamos. El 17 de marzo de este año, yo empecé a sentir malestares en mi cuerpo, también fiebre. Así transcurrí durante 12 días. Creo que en el séptimo o octavo día ya mi pecho se empezó a apretar y me empezó a faltar la respiración. Y así fue agudizándose cada día de manera que ya me ahogaba. En ese mismo periodo de tiempo, dentro de ese tiempo que yo estaba mal, también mi esposa también empezó a sentir malestares, no tan complicados como los míos. Y en ese mismo tiempo, también nuestro hijo Brunito empezó a sentir lo mismo. Y en ese mismo tiempo, también mi papá que vive con nosotros empezó a sentir malestares. No perdimos la calma, nos preocupamos sí un poco, pero fueron, creo, nuestras oraciones más sinceras al Señor. Nos humillamos, le clamamos a Él y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y por la gracia de Dios pudimos experimentar también, así como Lázaro, su buena mano sobre nuestras vidas. Y hoy, gracias a Dios, ya llevamos más de un mes que ya estamos ya, por la gracia de Dios, recuperaditos, ¿sí? Entonces vemos la buena mano de Dios en nuestras vidas, en aquel entonces, ahora, y así sucesivamente con aquellos que realmente se humillan ante Él, con aquellos que le invocan de veras. Dice en el libro de Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiera Dios que el Señor le haya podido animar con esta palabra, con estas escrituras, ¿sí? Él sigue haciendo grandes milagros, Él sigue haciendo su obra. Solo depende de nosotros, que nos alleguemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le animo a que oremos en este momento. Puede hacerlo con sus propias palabras, pero también puede seguirme en oración. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios y Padre, gracias Señor por tanto amor, por tanta misericordia, por tanto poder. Ninguna de las cosas te son imposibles, Señor, todas te son posibles. Y eres galardonador de los que te buscan y de los que te buscan de veras. Te ruego, Padre Celestial, que obres en la vida y en los corazones de aquellos que escuchan esta tu palabra, Señor, y de aquellos que te buscan de veras, que puedas traer consolación, que puedas traer provisiones, que puedas traer paz y bendición a sus vidas, Señor. Dejo en tus manos mi vida, la vida de mi familia y la vida de aquellos que escuchan esta tu palabra, Señor. Bendícenos, que tu palabra no vuelva vacía. Te lo imploro agradecido en el nombre grande y glorioso de Cristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Queridos amigos y hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Quiera Dios que el Señor con su santa palabra les haya hablado. Les animo a seguir adelante, poner los ojos en aquel que realmente puede ayudarnos en las situaciones más difíciles. Él quiere hacerlo, solo quiere que nosotros nos alleguemos a Él con toda confianza. Será hasta una próxima oportunidad. Ore por este su amigo, por este siervo del Señor, para que podamos seguir usando los dones que Él nos ha dado y así compartir su palabra como Él quiere que lo hagamos. Que el Señor sea glorificado en todo. Que tengan
una buena tarde, una buena noche, un buen día. Que el Señor les bendiga. Amén.